Eh, la primera clase que tuvimos tocamos un poco sobre una introducción y me tuve que ir dejándole la lectura por el tema del funeral, y la semana clase lo tuvieron con el hermano Moisés sobre una introducción a todo lo que es el tema del evangelio, el evangelismo más que todo. Y hoy vamos a estar tocando un poco el tema del evangelio, entrar un poco más a fondo, de llegar a pensar cuál es el mensaje de lo que nosotros hablamos como evangelismo, y un poco la perspectiva latinoamericana, ya que ustedes deben haber leído el capítulo número 3 del doctor René Padilla sobre qué es el evangelio. Es las copias que ustedes tienen. Para los que ya tuvieron acceso a internet y pudieron ver, ahí estaba el capítulo, el libro, y ahora van a estar leyendo del capítulo para poder estar reflexionando un poco. Vamos a estar dialogando un poco con el doctor René Padilla con el tema del evangelismo. Es un capítulo sobre el evangelio. Está en su libro Misión Integral. Es una perspectiva latinoamericana de ver qué es el evangelio. Vamos a estar viendo un poco el contexto en el cual sale estas preguntas o estas reflexiones, porque la característica de América Latina en los años 70 fue algo muy especial, de la cual lleva todo lo que es la influencia de América Latina hacia la reunión de Lausana en 1974 en Suiza, en lo que se da la confesión de Lausana, lo que es el pacto que se firma a todas las iglesias evangélicas representadas en aquel tiempo, para poder llegar de acuerdo en un común sentir qué es el evangelio y la misión, y además poder entender cuál es nuestra confesión de fe como cristianos evangélicos representados en el mundo. Hoy, todas organizaciones, la gran mayoría, simplemente define su credo o su declaración de fe diciendo: nosotros seguimos lo que se ha quedado de acuerdo en el pacto de Lausana. Muchos pueden poner su fe, nosotros creemos desde Dios, Jesús, el Espíritu Santo, lo que es la iglesia, pero sin embargo la gran mayoría de organizaciones simplemente dicen: nosotros regimos por la declaración que se hizo en Pacto de Lausana. Estoy armando todo lo que es una organización misionera, y simplemente nosotros en nuestra declaración de fe también decimos: seguimos al Pacto de Lausana. Así uno no evita tantos problemas con diferentes denominaciones, con diferentes tendencias, pero lo que ha sido el Pacto de Lausana es algo que ha marcado como una unidad de todas las iglesias evangélicas en el mundo. Hubieron sus disputas, sus luchas, pero sin embargo llegaron a algo básico, primordial, diciendo: todos nosotros como evangélicos podemos seguir esto. Bueno, ¿recuerdan el devocional que tuvimos en el primer día sobre una nueva perspectiva de la Gran Comisión? Hicimos relectura de Mateo 28, 18 al 20, viendo desde la perspectiva de los 4 evangelios y el libro de los Hechos, para poder entender de que la Gran Comisión no está solamente en el libro de Mateo, sino en otros libros, pero una relectura de Mateo 28, 18 al 20, lo que es la Gran Comisión, desde todo el capítulo del libro de Mateo. ¿Recuerdan? ¿Sí? Espero que recuerden, son solamente 2 semanas lo que hemos tenido. Así que quisiera empezar, buenos días, el día de hoy, haciendo
igual una meditación, vamos a hacer una devocional, prácticamente sobre el mismo contexto del primer día para seguir un poco en esa perspectiva, para poder entender la comisión que Jesús nos dejó. No simplemente la perspectiva histórica, en pensar Mateo 28, 18 al 20, con el sentido de ir y hacer discípulos, sino ir un poco más profundo, para poder llegar a pensar cuál es el mensaje principal que nos dejó nuestro Señor Jesucristo como gran comisión, reflexionada en los 4 evangelios y en el libro de los Hechos. Y también un poco más profundo, para poder llegar a pensar la gran comisión desde el contexto general, desde el capítulo 28 del libro de Mateo, y vamos a ir luego hacia las preguntas que tenemos en poder pensar qué es el Evangelio. Bueno, ¿alguien quiere leer Mateo 28, 18 al 20? Ya algunos lo saben de memoria. Sí. Deberían saber. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En el primer día hicimos una reflexión de aquí, desde el pasaje, leyendo todo el capítulo 28, porque muchas de las cosas que nosotros hacemos es sacar un pedacito del pasaje y poner una interpretación de acuerdo a esos 2 versículos. Nosotros le decimos que eso no se debe hacer, que eso es lo que hacen todos los testigos de Jehová, y muchas veces nosotros cometemos el mismo error. Si ustedes piensan en todas las organizaciones que se han abierto hasta ahora durante las últimas décadas, lo que hemos hecho es algo muy sencillo. Pensamos en una organización, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que queremos hacer, y después nosotros decimos, bueno, tenemos que ponerle un pasaje. Lo que estamos haciendo es sacar un pedacito del pasaje para justificar nuestra agenda, que es lo que tratamos de hacer. Y eso, desde una perspectiva bíblica, no es correcto, y le llamamos nugget theology. Como sacar un pedacito y tratar de justificar qué es lo que queremos hacer. Lamentablemente, Mateo 28, 18 al 20, podemos decir que tiene que ver algo parecido sin pensar muy bien en todo lo que es el contexto del Evangelio de Mateo. En el primer día vimos el aspecto principal del Mateo 28, desde el contexto, que no se trata ni de ir ni de hacer discípulos, sino que el Mateo 28, desde una perspectiva de todo el capítulo, tiene que ver de que Jesús está vivo. Jesús resucitó. Mi seminario, en la cual estudié Fuller, en la cual dio nacimiento de crecimiento de las iglesias del movimiento, y el fundador Donald McCarran estaba con este pasaje. Id y haced discípulos. En aquel tiempo ya viene con el énfasis de hacer los discípulos en todas las naciones. Pero desde tiempos anteriores, si nosotros vemos en lo que fue el movimiento misionero americano, en lo que da el nacimiento a través del movimiento voluntario universitario aquí en los Estados Unidos, con John Mott y Robert Spear, recorriendo todas las universidades de los Estados Unidos, dando motivación del desafío misionero en los campos universitarios, fue ese mensaje: vayan. Los mensajes de ellos fueron muy sencillos.
¿Cuánto tiempo llevan de conocer ustedes a Cristo? A ver, le pregunto aquí. ¿Los que tienen 5 años? ¿En conocer ya por lo menos? ¿Los que tienen 10? Y el desafío es, si ustedes tienen 5 años, 10 años, 20 años de conocer a Cristo, y si esto es una comisión, y hemos entendido como una comisión, lo que dijeron John Almod y Robert Spear es muy sencillo. ¿Qué hacen ustedes todavía aquí? Ya tendrían que haber sido. Si esto simplemente hubiera sido una comisión, todos estamos en desobediencia. Y entonces es una comisión que inicia a partir del sentimiento de culpa. Y eso no es lo que Dios quiere. Gracias a Dios, sin embargo, lo que Dios hace es que a pesar de que nosotros cometemos errores, Él hace para que todo salga para su gloria. No se trata tanto de ir ni de hacer discípulos, sino que Jesús está vivo. Y nuestra motivación de seguir en el ministerio, de hacer todo lo que hacemos, es porque Jesús vive. No se trata de que es una comisión, un mandato, sino que Jesús vive. Nosotros hacemos todo porque Jesús vive. Si Jesús estuviera muerto, esto no tiene sentido. Todo lo que hacemos no tiene sentido. Lo hacemos porque Jesús está vivo. ¿Por qué están ustedes tratando de estudiar, prepararse en un sábado a la mañana aquí, gastando dinero, recursos, tiempo? Porque Jesús vive. Él está vivo, Él no está muerto. Él está vivo. Y nada más, nada menos, Él está vivo en mi vida. Y cada uno de nosotros hemos experimentado a ese Jesucristo que todavía vive. No es una comisión, no es una obligación, sino lo hago porque Jesús está vivo. Es por eso que vamos, es por eso que hacemos discípulos, es por eso que hacemos todo lo que hacemos. Pero hay algo más aquí. Si nosotros reflexionamos en el capítulo 28. Y es lo que quisiera ir hoy para poder entrar un poco en el contexto de el mensaje del Evangelio. ¿Qué es lo que predicamos? ¿Qué es lo que nosotros testificamos? Jesús murió y resucitó. Si vemos en el capítulo 28, apareció a los discípulos. Y como pudimos ver, en el momento que Jesús aparece por primera vez a 2 mujeres que fueron a la tumba a atender el cuerpo de Jesucristo, el ángel les da la primera comisión. En el mismo verbo en griego, vayan y digan a los discípulos que Jesús vive. Pero aquí hay algo muy particular en la comisión. Que Jesús les va a estar esperando ¿en dónde? En el monte, en Galilea. Sí. Dice Jesús les va a esperar en Galilea. Ahora, ¿no sería algo lógico de que si Jesús resucitó en Jerusalén y los discípulos todavía están en Jerusalén, los discípulos tienen miedo de ser atrapados otra vez por lo que es las autoridades judías y las autoridades romanas? Estaban escondidos.
les dice, ¿vayan a dónde? Galilea. Jesús resucitó. Y cuando Jesús resucitó, ya no estaba limitado lo que es la naturaleza del cuerpo humano, en donde Jesús tenía que caminar y estaba limitado al espacio y tiempo. Jesús aparecía donde quería. Pero dice, los voy a esperar a ellos ¿en dónde? En Galilea. Y los discípulos van para Galilea. Cuando los discípulos van para Galilea, sucede algo triste. Pedro dice, voy a ir a pescar. Y los otros compañeros se unen a él. Creo que muchas veces lo que nosotros hacemos, cuando el ministerio no sale bien, lo primero que decimos, voy a volver al pasado, a lo que sé hacer bien. Todavía recuerdo cuando me fui de misionero a Ciudad Juárez para levantar el seminario. Hace casi 20 años. Fui muy entusiasmado en poder hacer el trabajo misionero, de que todo me iba a ir bien. Estudié aquí en uno de los mejores centros sobre el tema de misiones. Dije, yo sé el idioma, sé la cultura. Y me fui. Pensando que todo me iba a ir bien. Pero en los primeros 2 años no me fue bien. Fue el tiempo más difícil, quizás, de mi vida ministerial. ¿Y saben qué es lo que primero venía en mente? Yo puedo hacer muchas otras cosas. ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo podría estar ganando dinero mejor, pensando, hay muchas cosas que puedo volver de mi pasado. Y creo que todos nosotros en nuestra vida tenemos como ese tiempo en la cual Pedro toma las decisiones. Volver a la pesca. Pero Jesús viene al encuentro de ellos, al encuentro con Pedro. Lleva la conversión de Pedro nuevamente hacia el ministerio. Le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pero ahí también no le pregunta, Pedro, ¿me amas? Sino, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro tenía un nuevo nombre, Simón era su nombre anterior, su nombre inicial, pero Jesús le dio su nuevo nombre, ¿sí o no? Pedro, y dijo, sobre esta roca levantaré mi iglesia, era una nueva identidad en la vida de Pedro. ¿Y cuántas veces también nos equivocamos en entender el mensaje principal? Ahí nos hemos enfocado tanto en la pregunta de Jesús, en la pregunta de él 3 veces diciendo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? ¿Qué serán estos? ¿Qué serán estos? ¿Me amas más que estos pescados? ¿Que fue todo tu vida? ¿Todo lo que has aprendido en tu vida?
¿Me ama más que estos? Y lamentablemente nuestro enfoque ha sido en la respuesta de Pedro. Señor, sabes que te amo. Y cuando estuve en el seminario muchas veces, recuerdo entre lo que es el profesor y en lo que éramos nosotros, nos concentramos en la pregunta de Jesús, ¿me amas? Y hemos pensado en el griego, en dividir lo que en el griego se divide en la palabra amor. El amor eros para los griegos, lo que es el amor carnal, el amor fileo, el amor entre hermanos y el amor ágape. Y dijimos, no, Jesús le preguntó a Pedro si, Pedro, ¿me amas con el amor de agape? Y Pedro le respondió, decimos, fileo. Ay, qué imaginaciones que hemos hecho. Algo que no tiene tanto sentido porque en realidad el diálogo ocurrió en arameo, en el lenguaje que se hablaba el judío. Y en arameo no hace división a esos tres amores, es uno. Es en la filosofía occidental que nosotros tendemos a dividir en diferentes aspectos, pero en las filosofías orientales la idea es integral. El énfasis estaba en la respuesta siguiente, Jesús. Pastorea mis ovejas, cuida de mis ovejas, pastorea de mis ovejas. Es una confirmación al llamado. Pero quisiera pensar ahí, ¿qué es lo que ocurrió más allá entonces en este monte de Galilea? Pareciera que los discípulos sabían muy bien de qué monte Jesús le estaba hablando cuando le dijo, les espero a ustedes, ¿en dónde? En aquel monte de Galilea. ¿Qué monte será? Del contexto total del libro de Mateos, ¿qué monte estará hablando Jesús cuando le dice a sus discípulos, les espero en aquel monte de Galilea? Ahí pasó los 3 años con los discípulos. Galilea era el campo principal del tiempo de capacitación a sus discípulos. Fue el lugar principal de haber convivido con los discípulos. Jesús le quiso traer otra vez a ellos al contexto en lo que Jesús pasó el tiempo con ellos. Galilea tiene una connotación especial. Galilea para los judíos era la frontera de las naciones. Era la frontera hacia el mundo. Y en el mismo lugar también, en donde Jesús le pregunta a Pedro y los discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí, quién soy? Era más allá del Galilea, donde ya estaba entrando a la ciudad griega. Estaba ahí entre todos los ídolos de los griegos. Jesús le dice a Pedro, ¿qué piensa la gente acerca de mí? Galilea era la puerta hacia las naciones y era el lugar de la capacitación. Recuerdo todavía en los viajes que hice a Jerusalén, Israel, la tierra palestina. Hicimos un viaje con un grupo grande de pastores mexicanos. Y el lugar que más me queda en el corazón
es Galilea. Porque tanto Jerusalén y otros lugares se han levantado tantas iglesias en recuerdo, en conmemoración a lo que Jesús hizo en Jerusalén. Sin embargo, Galilea está intacto, porque sobre el mar no pudieron construir nada. Ninguna iglesia para conmemorar. Las únicas iglesias, hay algunas pocas ahí. Y ahí hay una iglesia levantada en conmemoración al mensaje de Jesús con las bienaventuranzas. Y me he parado ahí en la colina, mirando el mar, pensando cómo Jesús debe haber predicado y enseñado a los discípulos. Cómo Jesús debe haber tomado tiempo para enseñar las bienaventuranzas. Pero es en ese mismo lugar donde Jesús se encontró otra vez con los discípulos. Es el lugar donde los convocó diciendo, aquí los quiero ver. Y ahí Jesús les dice a los discípulos, ¿recuerdan lo que yo les enseñé aquí? ¿Recuerdan las bienaventuranzas sobre el reino de Dios? ¿Recuerdan ustedes el tiempo que pasamos juntos? Y ahora, en ese recuerdo, mire la multitud que estuvieron ahí. Fueron alimentados 5,000, dice el libro. Pero solamente, ¿qué? Hombres. Había una multitud grande. Si son 5,000 hombres, quizás con los chicos hubieran habido más de 15,000 o quizás 20,000. Y le dice a los discípulos, ¿recuerdan aquí ustedes? ¿Recuerdan la multitud? Piensen en la multitud que estuvieron aquí. Y piensen en el más allá, del mar de Galilea hacia las naciones. Y les dice, ahora vayan en su ir. Hagan discípulos en las naciones, en la gente que estuvieron aquí, de los que vinieron de todas las ciudades, más allá de todo Israel. De toda la gente que vinieron a escuchar de mí por ese rumor que ellos escucharon. Ahora le toca ir. Y hagan discípulos. Y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahora les dejo a ustedes. Y como dice en Marcos 16, ustedes tienen todo ese poder. Cuando ustedes van y proclaman el Evangelio en todas las naciones. ¿Qué Evangelio? En lo que dice Lucas 24. Muy sencillo. De que yo, Hijo del Hombre, había muerto por los pecados de todos ustedes. Resucité en el tercer día. Y soy el Mesías. Y como el Padre me envió a mí, yo les envío ¿a quién? A ustedes. Y serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Jesús los llama a Galilea porque pasó tiempo ahí. Los discípulos recuerdan todo lo que ha pasado con Jesús. Cuando nosotros salimos al ministerio,
cuando nosotros compartimos el Evangelio, no es un conocimiento lo que vamos a compartir. No es lo que ustedes aprendieron durante 4 años en un seminario. Es ese Jesús con la que ustedes experimentaron y ese Jesús que vive. Y de lo que ustedes aprendieron de Él durante toda su vida por lo que Él hizo en la vida de ustedes. ¿Saben por qué hoy el evangelismo no tiene poder? Porque nosotros compartimos algo que aprendimos en una capacitación, las 4 leyes, y decimos, ¿sabe qué? Esto, y reiteramos como un loro lo que aprendimos. Eso no tiene vida. No tiene vida. El Evangelio tiene vida cuando lo que compartimos, ese Evangelio es Jesús. El mismo Jesús que yo experimenté. No se trata de otras cosas. Cuando estuve ministrando en El Salvador, había una muchacha de 16 años que me dejó atónito, sorprendido. Había abierto 2 células, 2 iglesias en su escuela durante los breaks. Lo que hizo sencillamente es compartir lo que ella experimentó en su lectura, en su meditación de la palabra. Y durante 1 año había llevado a los pies del Señor 150 personas. ¿Pasó por un seminario? No. No tuvo mucha capacitación tampoco, 16 años. ¿Qué es lo que compartió? Ese Jesús que vive en ella. Ese Jesús que hizo milagros en ella. Esa obra redentora que sucedió en su vida. Muchas veces hacemos las cosas complicadas. Hay un misiólogo holandés que define la misión de una forma muy sencilla. Y dice: la misión es un mendigo diciéndole al otro mendigo en dónde conseguir el pan. Es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde conseguir el pan. Aquí en Los Ángeles hay muchos homeless hoy en día, ¿sí o no? Y tenemos muchos mendigos, de una forma u otra. Estados Unidos ya no es como antes. Y uno de ellos encontró un centro donde le da todo. Todo. Y dice este misiólogo, entonces es un mendigo que encontró todo, decirle a todos los compañeros que andan alrededor por ahí, en dónde pueden obtener todo.
en donde la vida puede ser transformada, la vida puede ser cambiada. Eso es. Nos hemos complicado mucho. Vamos a orar y a partir de ahí vamos a tratar de reflexionar un poco sobre esta palabra que es el Evangelio. Pensar un poco lo que dice René Padilla. Recuerden lo que ustedes leyeron el pastor Moisés a partir del libro Evangelismo, del material de Escuela de Capacitación Ministerial que fue editada en Corea, en la iglesia del Dr. Cho. Y pensar un poco las perspectivas, las corrientes, y vamos a poder hacer la transición un poco, qué es la situación que había y qué es lo que nos lleva, para poder pensar un poco la perspectiva en el día de hoy. Y todo esto va a ser una preparación para la conferencia que vamos a tener el sábado que viene sobre iglesia y misión. Ahora que pensamos un poco sobre qué es el Evangelio, el meollo central del mensaje, vamos a pensar sobre la iglesia en la semana que viene. ¿Qué es iglesia? ¿Para qué existe la iglesia aquí en la tierra? Y poder pensar, reflexionar desde una perspectiva bíblica y lo que está pasando en el día de hoy como movimiento de iglesias misionales en los Estados Unidos. Como una respuesta a la reflexión de la iglesia durante los últimos 60 años, la iglesia norteamericana ha estado luchando, peleando para poder ser la iglesia y sobrevivir como iglesia en este tiempo de transición hacia el mundo postmoderno. Oremos. Señor, venimos ante tu presencia con gratitud, porque tu palabra nos habla y nos dice qué es el Evangelio, qué es el mensaje. A través de la palabra hemos releído Mateo 28, 18 al 20 y también reflexionado otra vez en lo que pensamos en el contexto de los 4 evangelios y el libro de los Hechos. Ahora, enséñanos, Señor, a través de una reflexión como iglesia latinoamericana sobre el Evangelio y cómo podemos nosotros predicar este Evangelio de Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. No una forma progresiva, sino una forma natural de llegar en todas las naciones. Toma control de este tiempo y enséñanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué es el Evangelio? Vamos a leer juntos, pensar juntos en el material de René Padilla que ustedes tienen. Yo no soy tan fanático de René Padilla, a pesar de que es un teólogo que lo admiro por su reflexión. He tenido muchas oportunidades de hablar con el doctor René, ya que él, a pesar de haber nacido en Ecuador, es más argentino y está ahí. Ha sido un teólogo en los momentos más difíciles de la historia latinoamericana. De haber pasado los tiempos de la revolución de toda América Latina.
en los tiempos de la lucha social, en los tiempos de las guerras en América Latina. Uno cuando va a El Salvador puede ver qué es lo que quedó un poco de la realidad latinoamericana en lo que fueron las guerras y qué es lo que dejó las guerras. Y es hacer teología en aquel tiempo. ¿Qué es el Evangelio? Así que lo que ustedes leen, es una reflexión de aquel tiempo. Uno para leer y entender a Dr. René Padilla tiene que pensar en el tiempo en lo que le tocó vivir a él. Fue lo que da el nacimiento de la teología de liberación y luego el concepto de René Padilla sobre la misión integral. Vamos a pensar un poco en el contexto quizás y podemos ir entendiendo un poco. ¿Qué es lo que estaba pasando en América Latina en la década del 60, la década del 70? ¿Qué es lo que pasaba ahí? Había una injusticia social. Una injusticia social, una división entre los ricos y los más pobres. Y la iglesia no decía nada sobre esta injusticia social. Como hoy, nosotros somos muy callados ante las injusticias sociales. Hay tantos homeless por la calle y nadie dice nada. Y la iglesia no dice nada. Y no hacemos nada tampoco si no decimos nada. Damos gracias a Dios que no estamos ahí en la calle. Porque siempre estamos nosotros enfocados en nosotros nada más. Lamentablemente, hasta aquel entonces, el Evangelio era meramente proclamación de la palabra de Dios. Si nosotros vemos un poco el trasfondo, en la Edad Media es lo que representó la Iglesia como la Iglesia Católica, una institución. Y todo se centró desde un enfoque como en el Antiguo Testamento. Si en el Nuevo Testamento Jesús cambió todo, y la iglesia entendió el mensaje y fue una iglesia de transformación. En la Edad Media fue el tiempo donde la iglesia se casó con el Imperio de Roma, disfrutó de los templos que el imperio le dio, y los pastores, de haber sido perseguidos, gozaban del privilegio y los sueldos del imperio. En esa lucha que tuvo la iglesia por 1000 años, vienen los trasfondos de la reforma.
se traduce la Biblia, le da la palabra de Dios a la gente. Y Martín Lutero descubre en su lectura de los Romanos, haciendo referencia a Habacuc, el concepto del sacerdocio de todo creyente. Pero sin embargo, ante la situación de peligro de vida, eso nunca se llevó a práctica. Cuando estuve en Europa, en Alemania, encontré algo ahí en las iglesias visitando las ruinas. Uno de los teólogos de la Reforma que nos anduvo explicando, que no leí de los libros. Y es que parte de la Reforma viene por una necesidad mayor a lo que simplemente había sido una necesidad de leer la palabra. Y es una reforma social. Durante la Edad Media estaban los ricos, los feudales y los campesinos, la gente común y corriente. Llega el tiempo de la Cena del Señor. Y como ustedes conocen lo que es el trasfondo católico, ¿qué es lo que se hace en la Cena del Señor? Tienen los pedacitos de pan, las galletas que uno toma, ¿sí o no? Y cuando llega el tiempo de tomar el vino, ellos lo tienen en una copa grande. ¿Recuerdan las copas ahí en la iglesia, en todas las catedrales que ustedes visitan, en las iglesias católicas? Sí. Siempre hay una copa y un plato de pan. Sí. ¿Y cómo se sirve el vino? Como lo que hacemos en el día de hoy, en las pequeñas copitas plásticas cómodas, donde todos ahora con religiones ya cada uno agarra sus copitas y todo se acabó así. ¿Cómo se hacía? Sí, se tomaba de la misma copa y después de que uno tomaba, el sacerdote limpiaba con el paño blanco y se le pasaba a otra persona. Ahora recuerde el tiempo entonces de la Edad Media. Están los señores feudales sentados ahí adelante, ¿cerca de dónde? Del púlpito. Era una sección privada, lo que decimos hoy, VIP. VIP. ¿Cómo nos gusta el VIP? ¿Y saben qué? Los señores feudales no pueden tomar de la misma copa ¿con quiénes? Con la gente plebeya ahí afuera. Hoy nosotros no somos muy diferentes. Si vienen los jóvenes a la iglesia y quiere tomar de la misma copa, ¿cómo se sentiría usted? Ay, ¿no será que tienen algunas enfermedades contagiosas ella? Es por eso que hemos inventado los plastiquitos para evitar todo ese problemón. En el tiempo de la Edad Media no había esas copitas. Era una copa. Yo crecí en la Argentina y en Argentina se toma el mate. No sé si ustedes escucharon el mate. El mate es un envase hecho de madera y después lo tienen puesto de plata. Ahí se pone el mate y hay una bombilla, una bombilla que es como el popote y ¿qué se hace? Se comparte. Yo tomo de la bombilla y después de la bombilla le limpio quizás y le paso al compañero y del compañero se pasa a la compañera y todos comparten la misma ¿qué? Bombilla.
En Argentina, si uno no comparte el mate, significa que ya no quiere ser parte de nosotros. El gran problema que tuvieron los misioneros americanos es que cuando le trajeron el mate y le dieron ahí, la gente ahí, común y corriente, con el mate que tomaba y después le da en la misma bombilla. Ay, voy a tener que limpiar la bombilla ahí. Y dice, no, yo no voy a tomar el mate. Significa, yo no tengo nada que ver con ustedes. Yo no puedo compartir esa bombilla sucia. Imagínense esa copa. Yo soy noble. Entonces, ¿qué se hacían en la iglesia? El vino era para los señores feudales y todo el campesino se quedaban sin el vino. Así que imagínense ustedes la cena del Señor solamente con el pan y el vino no. Participan del pan, pero no pueden participar ¿de qué? Del vino. El contexto de la reforma viene de esa injusticia social. Imagínense ustedes de que yo tomo el pan, les doy, agarro el vino, me lo tomo. Esta es la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz. Y Jesús nos dijo, hagan esto en memoria de mí. Esta es la sangre que yo derramé en la cruz por cada uno de los pecados de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Pero ustedes no pueden participar. Ustedes no pueden participar. ¿Qué me dicen? Pastor, hacemos una revolución, ¿no? Vamos a sacar a esos curas ahí y... Eso fue todo el contexto de la reforma. Es un poco lo que podemos pensar en el contexto de América Latina, de la injusticia social de los años 50, 60, 70, que viene arrastrado de tiempos atrás. ¿Qué es el Evangelio? En ese contexto. ¿Qué es el mensaje de Jesucristo en ese contexto? Ese es el contexto en lo que debemos pensar. Lamentablemente la iglesia solamente habló de la palabra. Es proclamar solamente la palabra. Ayudar al pobre, ayudar al necesitado, atender la injusticia social, eso no tiene nada que ver con ¿qué? Con el Evangelio. Jesús dijo, no solamente del pan el hombre vivirá, sino de la palabra de Dios, así que olvídense el pan. Tienes hambre, ¿no? No solamente del pan vivirá el hombre, dice Jesús. Cuando vayas allá al reino de los cielos, habrá pan abundante. Pero este pan es mío. Este es mío. No le puedo dar. Y hablamos del más allá. Cuando vayan al cielo, no tendrán hambre eterna. Y a veces nuestro trabajo evangelístico
fue peor todavía. Cuando salimos a evangelizar a la gente, cuando vamos a las campañas, cuando vamos a otros países del trabajo misionero, le decimos, tienen mucho hambre, ¿no? Y no tienen de qué comer. ¿Cuántos días llevas sin comer? Días. ¿Sabes qué? Te voy a dar el pan. Y es el amor de Jesucristo. Pero te voy a dar más si vienes a las iglesias. El día domingo a las 11 de la mañana viene a las iglesias y te voy a dar más pan. Pero si no vienes a la iglesia no te doy. Si vienes a la iglesia te doy. Si no vienes no te doy. Es lo que nos dijo Jesús. ¿Saben por qué la gente del mundo hoy no quiere saber nada de la iglesia? Harta de la hipocresía de la gente que dice ser cristianos. Hoy India quizás hubiera sido cristiano si la iglesia anglicana, cuando Gandhi fue a Inglaterra a experimentar la iglesia, no le hubiesen dicho en la puerta, aquí la gente del color no puede pasar. ¿Qué es el Evangelio? Hemos condicionado el Evangelio. Nosotros y ustedes. Te haces de los míos, yo te doy. Pero si no te haces de los míos, no te doy. Somos exactamente igual que los judíos. Cada vez que voy a Israel, a Jerusalén, salgo odiando a los judíos casi. ¿Por qué? Y porque ellos todavía se sienten que ellos son los únicos herederos del reino. Ellos son los únicos hijos de Dios. Pero hoy nosotros hacemos lo mismo que los judíos. Somos los únicos. A veces todo el esfuerzo denominacional es eso. Somos los únicos que tienen la verdad. Somos los únicos que poseen la verdad. Ustedes no lo tienen. Cuando saltó lo de ISIS, el Estado Islámico, en Irak había como 200.000 cristianos. Y hoy están todos dispersos, no se sabe nada de ellos. No sabemos cuántos cristianos murieron para defender la fe. Fueron muchos ejecutados. Quizás decenas de miles, casi 100.000 personas o más. No se sabe. Para poder defender su fe. Ese Cristo que ellos experimentaron.
Muchos tuvieron que ver a sus hijas ser violadas delante de ellos, a su esposa, y ser ejecutado. Ni las hijas, ni la esposa, ni el hombre negó la fe. Decidieron morir como en los tiempos de la iglesia primitiva, en la persecución del Imperio Romano. Lamentablemente hoy, nosotros casi no pensamos a ellos como nuestros hermanos cristianos, porque son coptas, son siríacos, son como católicos. Y mi duda, mi cuestión fue, ¿qué vale más? La ortodoxia que nosotros decimos que conocemos la verdad y la verdad, esa verdad, o la ortopraxia de vivir la fe y de poner en práctica esa fe. De ese Jesús que ellos experimentaron y de esa fe que ellos defendieron por 2000 años. Yo me puse a preguntar, ¿qué dirá Jesús cuando nos vayamos a Él? De nosotros, de tantos que hablamos de la verdad, pero nunca lo pusimos en práctica, y de toda esa gente que no tuvieron oportunidad de estudiar la verdad, pero lo pusieron en práctica, muriendo como mártires. Nos quedamos otra vez con la pregunta: ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es? ¿Qué es vivir ese Evangelio? ¿Qué es?